Descubrí que mi sobrina es tiktokera, así que nos burlamos de ella en la cena familiar. Pero la muy descarada, en vez de soportar, subió un TikTok diciendo: qué curioso que mi familia se burle de mis TikToks, en especial mi tía Clara, que pese a estar casada, lleva con alguien del trabajo hace 5 años. Durante más de 14 años me he mantenido como el pilar moral inquebrantable de mi hogar, mi comunidad y mi entorno profesional. Siempre he creído firmemente que una familia necesita una guía con principios sólidos, alguien capaz de señalar la rectitud y sostener los valores cuando el resto vacila. Mi vida transcurría bajo esa premisa de orden y rectitud, asumiendo con resignación el peso de liderar a los míos. Cada decisión que he tomado en mi hogar ha estado orientada a proteger nuestra reputación y asegurar que caminemos por el sendero correcto. Jamás me he permitido doblegarme ante las flaquezas que destruyen a otros hogares cotidianos. Mi esposo, Samuel, es un hombre trabajador y noble, pero lamentablemente padece de una evidente limitación espiritual y emocional. Carece por completo de la madurez, la visión estratégica y la profundidad reflexiva que una mujer de mi templanza necesita para apoyarse. Durante mucho tiempo sentí que cargaba sola con toda la responsabilidad de mantener a flote la dignidad de nuestra casa. Samuel se conforma con la rutina básica, sin aspirar jamás a esa elevación de espíritu que sostiene a las grandes familias. Esa distancia intelectual y moral terminó por crear un vacío enorme en nuestra convivencia diaria. Fue precisamente esa carencia la que dio origen a mi vínculo especial con Pedro, mi compañero en el mismo departamento laboral. Pedro ha sido, durante los últimos 5 años, un refugio emocional indispensable que Dios colocó en mi camino para evitar que me derrumbara. Con él podía compartir las cargas espirituales y las preocupaciones profundas que Samuel simplemente no tiene la capacidad de comprender. Jamás interpreté nuestra cercanía como una falta o algo indecente, sino como un soporte indispensable para sostenerme. Era la fuerza necesaria para seguir siendo la esposa recta y la madre ejemplar que mi hogar exigía. Ese entendimiento mutuo con Pedro se mantuvo en estricta reserva, funcionando como una válvula de escape pura frente a la insensibilidad de mi matrimonio. Durante 5 años logré equilibrar mi entrega familiar con este respaldo confidencial, entendiendo que las grandes líderes a veces requieren apoyos extraordinarios. Nunca permití que mis deberes como esposa o madre decayera en lo más mínimo a causa de esta relación. Al contrario, la paz mental que me brindaba Pedro me permitía regresar a casa con más paciencia para tolerar la estrechez mental de Samuel. Todo en mi vida estaba bajo un control minucioso y bendecido. El conflicto comenzó el domingo pasado, cuando organizamos una cena familiar en nuestra casa para reunir a los parientes cercanos. Todo transcurría con normalidad hasta que mi sobrina Clara decidió acaparar la atención de la mesa presumiendo sus logros en redes sociales. Con una vanidad superficial francamente desagradable, empezó a mostrar los vídeos que publica diariamente en la plataforma TikTok. Observé con creciente preocupación las imágenes de una joven de nuestra sangre realizando bailes provocativos y adoptando actitudes completamente vacías. Aquello no era simple entretenimiento juvenil, sino una evidente degradación de su valor integral como mujer. Como la figura de autoridad moral que siempre he sido en la familia, entendí de inmediato que era mi deber ético intervenir sin vacilaciones. No podía quedarme callada ante semejante exhibición de frivolidad frente a mis propios hijos y el resto de los parientes. Esperé a que terminara de mostrar sus archivos para tomar la palabra con un tono sereno, firme y profundamente pedagógico. Le expliqué con total claridad lo vergonzoso que resultaba verla arrastrarse por un par de interacciones digitales de desconocidos. Le aclaré que esa conducta no solo empañaba el apellido familiar, sino que demostraba una alarmante falta de amor propio. Durante mi intervención, la mesa permaneció en un silencio absoluto que interpreté como un respaldo unánime a mis palabras. Mi esposo Samuel y varios de mis parientes asintieron con leves sonrisas, reconociendo en privado la valentía de mi corrección. Clara, por su parte, no emitió una sola palabra de réplica y bajó la mirada durante el resto de la velada. Asumí esa reacción silenciosa como un gesto de madurez y de aceptación sumisa ante una lección de vida sumamente necesaria. La cena concluyó en paz, dejándome la satisfacción del deber cumplido como tutora de la moral familiar. Sin embargo, pocas horas después de que los invitados se retiraran, la paz de nuestro hogar saltó por los aires de forma destructiva. Estaba sentada en la sala junto a Samuel y mis hijos cuando los teléfonos móviles de todos comenzaron a sonar simultáneamente. Notificaciones masivas, mensajes de texto y llamadas de allegados inundaron nuestros dispositivos en cuestión de minutos. La inmadura de Clara, incapaz de procesar una crítica constructiva, había decidido tomar una venganza vil y calculada a través de Internet. La descarada había grabado y publicado un vídeo en su cuenta de TikTok atacándome de manera directa e infame frente a miles de desconocidos. En la grabación, utilizaba una narrativa manipuladora diciendo que le resultaba muy curioso cómo su familia se burlaba de sus vídeos, en especial su tía Clara. Acto seguido, lanzaba la calumnia malintencionada de que esa misma tía, pese a estar casada, llevaba 5 años manteniendo una relación con un compañero de trabajo.
El vídeo comenzó a viralizarse a una velocidad espeluznante, acumulando reproducciones y comentarios denigrantes hacia mi persona. Samuel leyó los mensajes en la pantalla de su teléfono y se me quedó mirando con una expresión de absoluto shock e incredulidad. Mis propios hijos observaban la escena desorientados, mientras el prestigio que me tomó décadas construir se desmoronaba por el berrinche de una adolescente resentida. Me llené de una indignación profunda al ver cómo un intento sincero de guiar a una joven terminaba en un ataque cobarde hacia mi privacidad. Era inaceptable que una simple broma de corrección familiar fuera respondida con semejante nivel de crueldad y exposición pública. Sin perder la compostura, me retiré a mi habitación y le escribí inmediatamente un mensaje privado a Clara para exigirle el retiro inmediato de esa difamación. Le aclaré que no tenía ningún derecho moral para juzgar mi vida ni para intervenir en la dinámica de mi matrimonio. Le expliqué que, si en el pasado existió algún desliz emocional con Pedro, ese asunto ya había sido saldado y perdonado en el altar divino. Llevaba exactamente una semana entera asistiendo sin falta a los cultos de oración de las 7 de la mañana, demostrando un arrepentimiento sincero que Dios ya había purificado. Le exigí que entendiera la enorme diferencia entre los tropezones de un alma piadosa que busca la rendición y su actitud maliciosa orientada a destruir un hogar bendecido. Le advertí que su berrinche infantil estaba traspasando todos los límites del respeto y que la justicia divina actuaría sobre su soberbia. Sin embargo, en lugar de disculparse o bajar la publicación, Clara dejó mi mensaje en visto y procedió a bloquearme de sus redes. Me quedé sola en mi habitación, escuchando el espeso silencio de mi casa y comprendiendo que la maldad de mi sobrina acababa de declarar una guerra abierta contra mi familia. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: aparecerse 7 días seguidos en la iglesia a las 7 de la mañana no es un arrepentimiento sincero, es solo pedir una membresía express para que te laven 5 años de infidelidad. Es increíble la capacidad que tienes para disfrazar un engaño prolongado como si fuera un trámite administrativo con Dios. Respuesta de la OP: la gracia divina opera de manera inmediata sobre los corazones que se humillan de verdad en el altar, algo que las mentes mundanas jamás podrán comprender. Mi asistencia al culto es el testimonio de mi fe, mientras que ustedes solo buscan juzgar desde el desconocimiento de las Escrituras. Usuario anónimo 2 dice: me llama mucho la atención cómo llamas a Pedro tu refugio emocional divino, para no sentirte culpable por engañar a tu familia. ¿Le repartiste a Samuel un folleto explicativo sobre ese refugio sagrado de 5 años o se enteró por el TikTok de tu sobrina? Respuesta de la OP: los asuntos profundos que sostienen la carga de un matrimonio y las pruebas que Dios pone sobre los hombros de una líder solo nos competen a mi Creador y a mí. Mi esposo ha disfrutado de un hogar estable gracias a mi fortaleza, y no voy a permitir que mentes vulgares cuestionen mi entrega. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde la última actualización y la situación ha tomado un cariz de absoluta insensatez por culpa de la inmadurez de mi entorno. En lugar de reflexionar sobre el daño que causó a la honra de nuestra estirpe, Clara volvió a actuar con una ruindad que supera cualquier límite imaginable. La joven tomó capturas de pantalla completas de la conversación privada que sostuve con ella, exponiendo de manera perversa mis explicaciones sobre mi semana de arrepentimiento en la iglesia. Subió todo a su plataforma digital usándolo como material de burla y victimización. El contenido no tardó en volverse tendencia regional, atrayendo a miles de usuarios ignorantes que se tomaron el atrevimiento de opinar sobre la disciplina interna de mi hogar. Personas sin ningún tipo de solvencia moral comenzaron a dejar comentarios destructivos, ridiculizando mis oraciones matutinas y tratándome de falsa devota. Tuve que desactivar mis perfiles personales ante la oleada de hostigamiento digital que se desató contra mi nombre. La privacidad y la paz que con tanto celo protegí durante años fueron pisoteadas por el espectáculo grotesco impulsado por mi propia sobrina. Dentro de las paredes de mi casa, el ambiente se volvió denso, sofocante e insostenible desde el primer minuto. Samuel adoptó una actitud de frialdad aterradora, no gritó ni hizo escenas de histeria, sino que me miró con una distancia helada que me caló hasta los huesos. Sin pronunciar palabra, recogió sus cosas personales y se trasladó a la habitación de huéspedes, cerrando la puerta con llave. Cada intento mío por explicarle que el enemigo estaba utilizando esta prueba mediática para dividir nuestra sagrada unión chocó contra un muro de silencio obstinado. Viendo que la terquedad de mi esposo estaba siendo alimentada por el chisme digital y que la estabilidad de mi hogar corría peligro inminente, entendí que debía tomar medidas drásticas. La integridad de la familia requería una estrategia de contención rápida antes de que el escándalo trascendiera a planos irreparables. Decidí que la mejor alternativa era reordenar los hechos para neutralizar el impacto del vídeo de Clara y proteger mi puesto en la empresa. Para lograrlo, necesitaba la colaboración absoluta del otro involucrado en esta narrativa. El lunes por la mañana asistí al trabajo manteniéndome erguida y busqué a Pedro en una de las salas de reuniones privadas del departamento. Le expuse con total claridad la necesidad imperiosa de coordinar una postura unificada ante la dirección directiva y el público. Le propuse declarar que él me había estado acosando e insistiendo unilateralmente durante el tiempo laboral,
colocándome a mí como la víctima de una presión indebida que no supe cortar por temor. De esa manera, mi imagen quedaría limpia como una mujer acorralada que simplemente buscó refugio espiritual. Lamentablemente, la respuesta de Pedro fue una decepción abrumadora que confirmó la debilidad del carácter masculino cuando se enfrenta a verdaderas tormentas. Al escuchar mi propuesta, se puso completamente pálido, empezó a sudar de forma vergonzosa y se negó rotundamente a asumir esa responsabilidad. Manifestó un temor cobarde a perder su puesto de trabajo o sufrir represalias legales, demostrando una preocupante falta de entereza moral. Me vi obligada a recordarle que durante 5 años se benefició de mi compañía espiritual, pero se negó a respaldarme en mi hora de mayor necesidad. Ante la falta de apoyo de Pedro y con el fin de evitar que el resto de la familia extendida siguiera consumiendo la veneno de Clara, tomé cartas en el asunto por vía directa. Grabé una serie de notas de voz exhaustivas y las envié al grupo de WhatsApp donde están todos mis hermanos, tíos y primos. En los audios les expliqué pacientemente que Clara atravesaba un severo episodio de desequilibrio mental provocado por la profunda envidia que le produce mi estabilidad matrimonial y económica. Les pedí que oraran por ella y que ignoraran sus desvaríos digitales. No satisfecha con eso, comprendí que mi deber moral como tía mayor me exigía frenar la deriva destructiva de Clara antes de que arruinara definitivamente su propia vida. Busqué en internet el contacto del área de bienestar estudiantil y atención psicológica de la universidad donde ella cursa sus estudios superiores. Realicé una llamada telefónica formal, manteniendo el anonimato para evitar malos entendidos, e informé detalladamente a las autoridades académicas sobre la conducta inestable, violenta y obsesiva que la joven exhibía en sus redes públicas. Les dejé en claro a los consejeros universitarios que mi única intención era alertarlos sobre el perfil de una estudiante que requería intervención profesional urgente antes de que cometiese una locura mayor. Estaba convencida de que una llamada de atención institucional la obligaría a poner los pies en la tierra y abandonar su cruzada digital. Hice todo esto impulsada por el amor familiar y el rigor ético que siempre me han caracterizado. Cumplí con mi conciencia, esperando que las autoridades actuaran con la firmeza que a sus padres les faltó. Mientras tanto, en la oficina la tensión se volvió palmaria, pues las miradas de los compañeros de trabajo se clavaban en mi espalda a cada paso que daba. Pedro comenzó a evitarme sistemáticamente, saliendo de las áreas comunes cada vez que yo ingresaba a coordinar labores. A pesar de su actitud esquiva, mantuve la compostura y continué ejecutando mis funciones con la misma precisión impecable de siempre. Estaba segura de que mi trayectoria profesional me respaldaría frente a cualquier rumor infundado que circulase por los pasillos. Llegué a mi casa esa noche esperando encontrar una señal de ablandamiento en la postura de Samuel, pero la situación continuaba exactamente igual. Intenté dejarle una bandeja con comida caliente en la puerta de la habitación de huéspedes, acompañada de una nota donde le recordaba nuestro compromiso ante Dios. Escuché cómo tomó la nota por debajo de la puerta, pero no se molestó en abrir ni en responder a mis llamados. Su falta de visión para entender que éramos víctimas de un complot digital me resultaba profundamente desalentadora. Me fui a dormir a nuestra cama matrimonial, ahora vacía, con la convicción intacta de que cada uno de mis actos había sido ejecutado para proteger la estructura superior de mi familia. Si tenía que asumir el papel de incomprendida durante un tiempo para salvar a los míos de la deshonra, lo haría con la cabeza en alto. La verdad tarde o temprano saldría a la luz, colocándome de nuevo en el lugar de respeto que legítimamente me corresponde. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: es realmente impresionante cómo pasaste de definir a Pedro como tu refugio bendecido enviado por Dios, a intentar acusarlo falsamente de acoso laboral en menos de 48 horas. Tu nivel de gimnasia mental para salvar tu pellejo destruyendo a otros tendría que ser estudiado por la ciencia. Respuesta de la OP. Las mujeres de fe a veces nos vemos obligadas a tomar decisiones drásticas y sacrificios dolorosos para proteger el templo sagrado del hogar frente a los ataques del enemigo. Pedro prefirió su comodidad personal antes que ayudar a restaurar la paz de una familia piadosa, demostrando su verdadera naturaleza. Usuario Anónimo 2 dice: hacer una llamada, anónima, al Departamento de Psicología de la Universidad de tu sobrina para reportarla como inestable es la jugada más vil y transparente del mundo. ¿De verdad pensaste que nadie se iba a dar cuenta de que la única persona interesada en arruinarle la carrera a esa chica eras tú? Respuesta de la OP. Las instituciones educativas de alto nivel tienen la obligación moral ineludible de supervisar la salud mental y la ética de los alumnos que forman en sus aulas. Cumplí con mi deber ciudadano de alertar sobre un comportamiento desbordado, actuando siempre por el bien superior de mi sobrina. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2.
Ha pasado 2 semanas desde la última actualización y el desastre ha alcanzado proporciones que jamás imaginé presenciar en mi carrera ni en mi vida personal. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa abrió una investigación formal sobre mi área de trabajo, debido a la presión insostenible de miles de cibernautas que etiquetaron masivamente a la compañía en las publicaciones de Clara. Me citaron a una primera audiencia de descargo, pero yo asistí con absoluta serenidad, confiada en que mis 10 años de trayectoria impecable y mi intachable rendimiento pesarían más que los chismes de una red social. Sin embargo, no conté con la cobardía ciega y rastrera de Pedro cuando se vio acorralado por los inspectores éticos del corporativo. Aterrorizado por la posibilidad de perder su empleo y su liquidación bancaria, se presentó ante el comité de disciplina y entregó voluntariamente un archivo digital masivo. Pedro puso en manos de la empresa absolutamente todos los correos institucionales, mensajes de texto privados y notas internas que nos habíamos intercambiado a lo largo de los últimos 5 años. Una montaña de evidencia documental que probaba, sin lugar a dudas, que nuestra relación había sido plenamente consentida y mutua. El contenido de esos archivos no solo desmintió categóricamente cualquier narrativa de acoso, sino que expuso pasajes íntimos y conversaciones donde yo criticaba la gestión de varios directivos de la empresa. La directiva consideró que haber intentado manipular la situación acusando a un compañero y haber utilizado los canales corporativos para asuntos personales constituía una falta grave e imperdonable. Esa misma tarde me notificaron mi despido inmediato por falta de ética, engaño institucional y conducta incompatible con los valores de la empresa. Salí de las instalaciones corporativas con mis pertenencias en una caja de cartón, sintiendo como el mundo profesional que construí con tanto esfuerzo se desvanecía en un par de horas. Sin embargo, lo peor me aguardaba al cruzar la puerta de mi casa. Al llegar, encontré en la entrada a un receptor judicial enviado directamente por el abogado de Samuel, quien me notificó formalmente la presentación de una demanda de divorcio contencioso junto con una medida cautelar de alejamiento temporal. Resulta que Samuel descubrió esa misma mañana que intenté realizar una transferencia de fondos desde nuestra cuenta de ahorros compartida. Una medida financiera que me vi obligada a tomar en estricto secreto únicamente para contratar los servicios de un consultor profesional de gestión de reputación, con el fin de limpiar el apellido familiar en motores de búsqueda. Samuel interpretó esa acción como un intento desesperado de saqueo económico, negándose a escuchar mis razones sobre el destino noble que tendría ese dinero. Con la medida cautelar en marcha, me vi forzada a abandonar mi propia casa en cuestión de minutos, pudiendo retirar únicamente un par de maletas con ropa básica. Tuve que alquilar a toda prisa un pequeño departamento amoblado en un sector periférico de la ciudad para no quedarme en la calle. Mi esposo rechazó cada una de mis llamadas telefónicas y les prohibió a mis hijos mantener contacto conmigo mientras el proceso judicial estuviera en curso. La frialdad con la que me expulsaron de mi propio hogar fue una puñalada directa al corazón de mi maternidad. Ahora me encuentro viviendo en un espacio reducido y ajeno, rodeada de cajas sin desembalar y escuchando el ruido constante del tráfico exterior. Mis amigas de la comunidad y las damas del comité parroquial han dejado de responder a mis mensajes, dándome la espalda de forma cobarde ante el escándalo mediático. Todo el mundo me señala en las calles y en los comercios locales como si yo fuera la única villana de esta historia, ignorando que cada paso que di fue una batalla desesperada por salvar la estructura de mi familia. La sensación de injusticia me carcome las entrañas a diario mientras reviso los documentos legales que me llegan por correo electrónico. Mi abogado me advierte que la entrega de las pruebas por parte de Pedro ha dejado mi posición procesal severamente comprometida, tanto en el litigio laboral como en el juicio de divorcio. Resulta insólito comprobar cómo la debilidad de un hombre al que apoyé durante un quinquenio terminó por servirle en bandeja de plata mi cabeza a los juzgados. A pesar de la precariedad de mi situación actual, continúo levantándome a las 6 de la mañana para realizar mis devocionales y mantener mi disciplina personal. No voy a permitir que la ingratitud de mi esposo ni la malicia de mi sobrina quiebren la fortaleza moral que siempre me ha definido. Si la vida me está sometiendo a este desierto de aislamiento, es porque debo demostrar de qué madera está hecha una verdadera mujer de principios. Mis hijos han sido envenenados sistemáticamente por la narrativa de Samuel, quien se presenta ante ellos como la víctima sufrida de toda esta situación. Han borrado las fotos familiares de sus cuentas digitales y no han enviado un solo mensaje para preguntar cómo me encuentro en este lugar desconocido. Duele profundamente comprobar que la sangre no garantiza la lealtad cuando las tormentas digitales distorsionan la realidad de los hechos. En las noches, la soledad del departamento se vuelve un peso aplastante que apenas me permite conciliar el sueño. Repaso mentalmente los acontecimientos y no logro encontrar un solo punto donde mi intención no haya sido velar por el bien supremo de los míos. Sin embargo, el mundo moderno prefiere premiar el chisme viral de una tiktoker irresponsable antes que la trayectoria de una matrona dedicada a la rectitud. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: es verdaderamente poético que tú, compañero de oración y apoyo espiritual, haya guardado minuciosamente 5 años de correos y chats para usarlos en tu contra en el primer minuto en que intentaste culparlo a él.
Resultó que Pedro tenía un instinto de supervivencia bastante más despierto que tu moralidad. Respuesta de la OP. Pedro cedió de manera lamentable ante la tentación del miedo y la presión corporativa, demostrando que la falta de entereza de los hombres débiles siempre termina recayendo sobre las mujeres piadosas. Dios juzgará su traición con la misma vara con la que hoy me condena la sociedad. Usuario Anónimo 2 dice, intentar vaciar la cuenta de ahorros familiar a espaldas de tu esposo para pagarle a una agencia de reputación no encaja exactamente con los 10 mandamientos que tanto te gusta predicar. Te atraparon con las manos en la masa y todavía pretendes hacer pasar un robo como un acto de heroísmo familiar. Respuesta de la OP. El honor y el buen nombre de una familia respetable no tienen un precio monetario, y ese dinero se iba a destinar a un fin superior para proteger el futuro de mis propios hijos. Los espíritus mezquinos solo ven cifras donde las verdaderas madres ven la salvación de su estirpe. Actualización 3. Ha pasado 2 meses desde la última actualización y el aislamiento al que me han sometido ha alcanzado niveles de crueldad insoportables. Tras perder mi empleo y ser expulsada de mi casa, decidí buscar refugio y amparo en el único lugar donde la verdad y la justicia divina deberían prevalecer por encima de las miserias humanas, mi congregación religiosa. Solicité una cita de carácter urgente y privado con el pastor principal de la comunidad, con el firme propósito de exigirle una reprimenda pública desde el púlpito contra Clara por sembrar discordia familiar. Esperaba que la Iglesia, a la que serví con devoción y diezmos puntuales durante más de una década, me respaldara de forma categórica como la matrona que siempre fui. Sin embargo, el domingo por la mañana, cuando me vestí con mis mejores galas y me dispuse a ingresar al templo para asistir al servicio principal, me encontré con una emboscada vil. Resulta que los seguidores digitales de Clara no se conformaron con arruinar mi vida laboral, sino que se dedicaron a investigar cada uno de mis movimientos hasta rastrear la llamada que hice a la universidad. Los cibernautas lograron filtrar públicamente las grabaciones de audio de aquella llamada telefónica, donde yo solicitaba formalmente la cancelación de la beca académica de Clara para enseñarle una lección de humildad y respeto a los mayores. Junto con esos archivos, difundieron también las notas de voz privadas que envié al grupo familiar exponiendo la salud mental de mi sobrina. El material se difundió masivamente en las redes, provocando que la presión digital se trasladara directamente a las puertas de mi congregación. Al llegar a la entrada principal del templo, el pastor abordó mi paso en la mismísima escalinata, flanqueado por varios miembros de la Junta de Ancianos y bajo la mirada curiosa de decenas de feligreses. Sin dejarme avanzar un solo metro hacia el santuario, me prohibió el acceso de forma definitiva y pública. Me dijo con un tono frío que mi presencia en el lugar era motivo de grave escándalo para la comunidad, y que la verdadera fe requería una humillación sincera y no el uso de influencias para destruir el futuro de una jovencita. Escuchar semejantes palabras de boca de la persona que se suponía debía guiarme en mi hora más oscura fue un golpe devastador que me dejó sin aliento. Le recordé frente a todos los presentes mis años de servicio, mi impecable vestimenta y mi entrega constante a las obras del templo, pero el pastor simplemente me dio la espalda y ordenó a los servidores que cerraran las puertas principales. Tuve que caminar de regreso a mi vehículo bajo los murmullos y las miradas acusadoras de personas a las que consideraba mis hermanos en la fe. Regresé a mi pequeño departamento alquilado en medio de un ataque de llanto e impotencia que no pude contener. Busqué mi teléfono para llamar a mis hijos y pedirles que por favor escucharan mi versión de las cosas ante el atropello que acababa de sufrir en la iglesia. Fue en ese momento cuando me topé con la dura realidad. Mis propios hijos me habían bloqueado de todas sus aplicaciones de mensajería, llamadas telefónicas y redes sociales tras escuchar las grabaciones filtradas en Internet. Lo que en su momento diseñé minuciosamente como una corrección ejemplar y necesaria contra la soberbia de mi sobrina terminó convirtiéndose en la prueba final que usaron mi pastor, mi esposo y mis propios hijos para repudiarme. Todos utilizaron esos audios como el pretexto perfecto para darme la espalda por completo, despojándome de mi rol de madre y de mi dignidad social. Se deshicieron de mí como si fuera una desconocida peligrosa que jamás aportó nada valioso a sus vidas. Pasé los días siguientes encerrada en la penumbra de mi habitación, escuchando cómo la ciudad continuaba a su ritmo sin que a nadie le importara mi existencia. La falta de contacto con mis hijos se ha convertido en un dolor físico constante que me oprime el pecho a cada segundo. Intento orar, pero las palabras se sienten pesadas y rebotan contra las paredes de este departamento vacío que se ha transformado en mi prisión voluntaria. Incluso la familia extendida ha cerrado filas en mi contra, enviando un comunicado conjunto donde me piden que no intente acercarme a ninguna reunión futura. Mi propia hermana, la madre de Clara, me escribió un último mensaje lleno de odio antes de bloquearme, acusándome de haber intentado arruinar la vida de su hija por pura envidia de su juventud. Resulta desolador comprobar cómo la malicia de una adolescente logró manipular a toda una estirpe para dejarme completamente sola. Mis recursos económicos se están agotando rápidamente debido a los honorarios de los abogados que atienden el proceso de divorcio y la demanda laboral.
He tenido que vender algunas joyas personales y objetos de valor que logré rescatar para poder pagar el alquiler del próximo mes y cubrir mis alimentos básicos. La opulencia y el confort en los que viví durante 14 años se han reducido a este espacio árido donde ni siquiera cuento con alguien que me dirija la palabra. A pesar de las evidencias que todos esgrimen en mi contra, me sigo negando a aceptar que mi intención haya sido maligna. Todo lo que hice fue reaccionar ante el desrespeto, intentar mantener el orden y defender la posición de respeto que me correspondía. Sin embargo, en esta sociedad moderna parece que tener principios firmes es un delito que se paga con el exilio absoluto de la comunidad. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: ver al mismísimo pastor de tu iglesia cerrándote las puertas en la entrada frente a toda la congregación es la imagen perfecta de los fariseos siendo expulsados a la calle por su propia hipocresía. Quisiste usar a la iglesia como tu garrote personal para castigar a tu sobrina y terminaste echada como un estorbo social. Respuesta de la OP. La iglesia moderna lamentablemente se ha vuelto blanda y cobarde, prefiriendo quedar bien con la opinión pública de las redes sociales antes que sostener a sus miembros más fieles. Dios conoce la pureza de mi corazón y sabe que los verdaderos creyentes siempre han sido perseguidos por los suyos. Usuario anónimo 2 dice: que tus propios hijos te hayan bloqueado de todas partes tras escuchar cómo intentaste quitarle la beca universitaria a su prima demuestra que al menos ellos sí tienen brújula moral. Nadie quiere cerca a una madre capaz de destruir el futuro de un familiar solo para ganar una discusión de ego. Respuesta de la OP. A mis hijos les han lavado el cerebro de forma miserable aprovechando mi ausencia, y la juventud de hoy lamentablemente no comprende el verdadero significado de la disciplina familiar. Cuando maduren y enfrenten la ingratitud del mundo, entenderán que cada acto de su madre buscaba protegerlos. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización y el paisaje de mi vida ha quedado reducido a un terreno completamente devastado. Actualmente vivo de manera permanente en un pequeño departamento de un solo ambiente ubicado en las afueras de la ciudad, un lugar frío y silencioso donde apenas entra la luz del sol. Subsisto a duras penas realizando trabajos de consultoría independiente que consigo de forma esporádica, cobrando tarifas muy por debajo del mercado porque mi nombre quedó manchado en los registros del sector corporativo. Ayer por la tarde se celebró la audiencia final de disolución matrimonial en el Tribunal de Familia de la ciudad. Asistí al juzgado luciendo mi mejor traje formal, peinada con esmero y procurando mantener la postura de dignidad que siempre me caracterizó en los viejos tiempos. Sin embargo, al ingresar a la sala de audiencias me encontré con una escena que me partió el alma en 1000 pedazos. Samuel estaba sentado al otro lado del recinto, flanqueado por mis 2 hijos, quienes durante las 3 horas que duró la sesión me miraron con una distancia helada, sin un solo gesto de compasión. Ver a las criaturas que crié con tanto celo mirarme como si fuera una desconocida peligrosa o un monstruo del que debían protegerse fue un castigo infinitamente superior a cualquier sentencia judicial. Intenté sostenerles la mirada con serenidad para transmitirles que seguía siendo su madre, pero ellos simplemente desviaban la atención hacia los documentos de su padre. La desconexión era absoluta, como si todos los años de cuidados, disciplina y entrega materna hubieran sido borrados por completo de sus memorias. Cuando el juez tomó la palabra para ratificar la disolución definitiva del matrimonio y otorgarle a Samuel la propiedad de la casa familiar como parte de la liquidación, sentí que las piernas me temblaban. La resolución judicial desestimó cada uno de mis reclamos económicos, dejándome únicamente con lo que llevaba puesto y con la obligación de rehacer mi vida desde la nada absoluta. Al escuchar el martillazo final del magistrado, mi compostura se desmoronó por completo y quebré en un llanto amargo en mitad del pasillo del tribunal. Me quedé de rodillas sobre el suelo de granito, ahogándome en mi propia angustia mientras la gente transitaba a mi alrededor con indiferencia. Samuel y mis hijos salieron de la sala caminando juntos, pasaron a escasos metros de donde yo lloraba y no se detuvieron ni un solo segundo. Nadie se acercó a ofrecerme un pañuelo, nadie me preguntó si necesitaba ayuda para levantarme y nadie me dirigió una sola palabra de aliento. Fui una sombra invisible derrumbándose en medio de un edificio institucional. Con el paso de los meses me he enterado por terceros de la suerte que corrieron los demás involucrados en esta tragedia. Pedro renunció a la empresa poco después de mi despido y se mudó a una provincia lejana para empezar de nuevo, habiendo destruido mi carrera a cambio de nada. La iglesia borró formalmente mi nombre de sus registros de miembros activos, como si jamás hubiese pisado sus instalaciones. Y Clara, la causante directa de toda esta ruina, continúa creciendo en sus plataformas digitales, acumulando seguidores y patrocinios sin mostrar el menor rasgo de remordimiento. Regresé a este departamento vacío al caer la noche, arrastrando los pies y sintiendo el peso muerto de mi derrota social. Encendí la luz del baño y, por primera vez en mi vida, me paré frente al espejo y fui absolutamente incapaz de sostenerle la mirada a mi propio reflejo.
Me quedé contemplando los rasgos gastados de mi rostro, las ojeras profundas y la amargura dibujada en mis labios, comprendiendo por fin la magnitud de la mentira en la que construí toda mi existencia. Pasé décadas enteras señalando las faltas de los demás, juzgando los errores ajenos y levantándome como un juez implacable sobre mi familia para convencerme a mí misma de que estaba por encima de todos. Me escudé en la fe, en las normas y en una falsa superioridad moral solo para ocultar mis propias miserias y mantener el control absoluto sobre las personas que me rodeaban. Toda esa estructura rígida y soberbia no era más que un castillo de naipes destinado a desplomarse al primer contacto con la realidad. Un sollozo cobarde y tardío se me escapó del pecho al entender que nunca actué por amor, sino por un orgullo ciego que terminó por consumir todo lo que tocaba. La corrección que quise imponerle a mi sobrina no era más que el reflejo de mi propia descomposición interna, y mi negativa a pedir perdón con verdadera humildad fue el clavo final en mi propia tumba social. Me quedé completamente sola, despojada de mi hogar, de mi trabajo, de mi iglesia y del amor de mis propios hijos. Hoy, sentada en la penumbra de este ambiente frío, ya no me quedan argumentos para defender lo indefendible ni versículos para justificar mis actos. Lo único que me acompaña es este vacío sofocante que me oprime el pecho y la certeza devastadora de que destruí mi propia vida con las mismas manos con las que pretendía juzgar al mundo. Me he quedado sola en la oscuridad, sabiendo que el perdón que nunca quise otorgar es hoy el único rescate que jamás volveré a recibir.